Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? Así que estamos. ¿Qué día hoy, no? ¿Qué día? ¿Qué pasa? ¿Se quiere? Rara. ¿La tengo en un lugar raro? ¿Dónde va la carapela? Al corazón. Y bueno, que yo estaba puesta así en el saco, Ah. La pongo en vivo. A ver. Porque esto es Me África. está tomando la cámara, chicos. Cuidémosla. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Bien? Mientras la pone Ustedes son los de Grifería Peirano, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Voy a poder. Ahí también quedó rara, ¿no? Ese es mi Qué buen vieja. plano, Mirá, ahí está. Sacó un nuevo disco, Shakira. ¿Quién? Sacó un nuevo disco. ¿El Dorado no se llama? Dorado. Bueno, ella es la Ahora sí. Dorada, la Golden Ahora Girl. impecable. Ahí. Bueno, Shakira sacó un disco, El Dorado, ¿no? ¿No? Claro. El disco de nuestra Shakira se llama Lluvia Dorada, Para entendido. Por favor, por favor. Perdón, chiste muy malo. Es nuestra Shakira. Es una Shakira un poco más de cabotaje. Más arriba. Es la del Fondo Monetario Internacional, la que le debe al fondo. Bueno, Busca rating. che, la verdad que todo el mundo me ha tuiteado durante todo el día de Segovia, hablando acerca de Segovia. Bueno, por favor, Yo pido la libertad de Segovia inmediata. por favor. Che, de hecho que venga este programa, yo no me, imagínate, yo me hago cargo de lo que yo digo. No me hace cargo de lo que dice nadie acá, y menos de los invitados, y menos de Segovia, ¿no? Así que, bueno, le mandamos un saludo, está dedicado de salud. Sí, sí. En los Pero antes de pedajes. eso vamos a tener un gran programa, muchas voces, mucho debate. Hace un día, más allá de los chistes, hace un día tremendo. Tremendo porque uno dice en qué sociedad vamos a convivir, cómo vamos a dirimir los conflictos que tenemos, ¿no? Cómo una persona puede reclamar lo que cree que es justo, que le pertenece. De hecho, eso es una cosa, al manifestarse es otra, y parar absolutamente todo y generar este caos día tras día es otra cuestión. Bueno, todo eso se debate apasionadamente con las diferentes posturas, las diferentes voces. Igual no creas en nadie, como te digo siempre, Cree en vos, lo que vos sentís. De todo lo que escuchás, vos sabés lo que es cierto y lo que no, y lo que te convence y lo que no. Nunca subestimamos al público, que se hace mucho en la televisión. Te quieren imponer la verdad con forceps. Ha sido un día tremendo, nuevamente, como digo casi todos los días, ¿no? La ciudad de la furia, Buenos Aires, la capital federal, representada hoy en un corte, en una movilización que termina todo en un caos total de los metros delegados. No, delegados dijo Pablo. Metros delegados, ahí está. Exacto. Mucha gente me recordó tu frase durante todo el día. Más allá de las chicanas de un lado del otro, más allá de las ganas de reclamar y del reclamo justo que pueden tener los trabajadores a cobrar lo que ellos creen que es lo que les corresponde, acá hay miles de personas que tienen todo el derecho del mundo a circular en el transporte público. Entonces lo que nos preguntamos siempre, que le preguntamos a la gente del gobierno de la ciudad, le preguntamos también a la gente de los metrodelegados, es cómo no encuentran otras vías para tratar de dirimir este problema que día a día involucra, le arruina el día a miles de personas, a miles, son más de 200.000 personas por día que quedan varadas absolutamente en la nada. Vamos a ver el primer informe y vamos a debatir acá libremente la sociedad que tenemos y cómo podemos hacer para convivir, que no es poca cosa. Infierno bajo tierra. En medio del caos en el subte, el gobierno de la ciudad tomó el control. ¡Sacame la policía! ¡Bajamos! ¡Sacame la policía! ¡Vamos, Carlos! ¡Sacame la policía! ¡Porque es ilegal! ¡Vamos todas las mesas! Después de la detención de 16 metrodelegados, comenzó un paro indeterminado en todas las líneas, reclamando las liberaciones. Hay una formación conducida por personal jerárquico y alguien quiere forzar la entrada y saca al conductor. Eso es un delito federal. Yo espero que la justicia haga algo. La consulta fue por una contravención, pero terminó en un atentado de resistencia contra la autoridad y también la afectación del servicio de transporte. Estoy rodeado por 150 milicos. No puedo salir porque me tienen todo rodeado acá. Vemos cómo se lo llevan a Néstor Segovia. Son medidas descabelladas que nosotros los usuarios no tenemos por qué pagar. Es una vergüenza lo que está pasando. Se van a aplicar todas las sanciones que correspondan. Se han aplicado descuentos por las horas no trabajadas, se han aplicado suspensiones. En el caso que corresponda, se puede llegar a los despidos. El gobierno no le cambie el eje de discusión. Acá, si bien estamos presos, estamos fuertes y firmes. Llamo a la CGT, a todas las organizaciones sindicales que apoye la lucha del subte. Me da bronca el hecho de que pase esto, de que me perjudique a mí, yo también soy una trabajadora. La furia se trasladó a la comisaría de Barracas. Serios incidentes entre militantes que fueron a apoyar a Segovia y la policía. Estoy convocando a todo el cuerpo de delegados para ir a la comisaría a sacar a Segovia. ¿Quién tira gas de Acabo de gritar la policía de la ciudad de Buenos Aires. Correte, loco. Comenzó una batalla campal aquí en la comisaría 30. Cuando se comete un delito, cualquiera sea su naturaleza, la policía tiene la obligación de actuar. Los cortes
al transporte público no son contra el gobierno, son contra la gente. Bueno, atención, último momento, tenemos el parte médico de Segovia que terminó internado, sí. Exactamente, fue trasladado desde la comisaría de Barracas, el dirigente gremial está en el hospital Argerich con un cuadro de hipertensión, 18 es la máxima, 12 es la mínima, le están realizando estudios cardiológicos. Cuando terminen con todo esto y si se encuentra compensado, será trasladado nuevamente a la fiscalía para que pueda declarar acompañado por la policía. Está con su médico personal en estos momentos. Quiero arrancar con vos el programa, Pablo, porque la verdad que los enfrentamientos públicos con Segovia acá han sido escandalosos. Hemos tenido 1, 2, 3, 4 veces o más enfrentamientos bastante pesados, densos. Sí. Segovia es una persona que siempre con nosotros se comporta de una manera muy bien, muy cordial. No estamos de acuerdo, más allá del reclamo, de la manera, que es lo que le recriminamos siempre. ¿Qué te pasó vos hoy? ¿Cómo viste el día de la fecha? ¿Qué te dijo la gente? ¿Cómo... Yo desde que vengo enfrentándome a estas personas que creen que son los dueños del subte, encontré en muchísima gente, que son los usuarios, un eco porque están hartos. Es una Argentina muy difícil, muy compleja, y vos salís a la calle, no sabés si tomás el subte, si tomás el metrobús, si están los piqueteros. Siempre hay algo para cambiarte el día. Y hoy me llamó la atención porque yo estaba en la radio trabajando y le dejé el teléfono a una de las productoras, me llamaban de un montón de medios para hablar del tema de los metrodelegados, más allá de la cuestión que yo les puse, metrodelevados en un chiste, después metrodeleparos, una cosa que quedó así. Se dio esta cuestión antagónica de un periodista que opina de algo que yo lo veo mal, como periodista y como ciudadano, porque es un país que está dado vuelta, donde la justicia es optativa y donde un grupo de personas que defiende un derecho paritario, que no lo podría defender porque hoy la personería está cancelada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no por el señor que tiene un kiosquito acá en la esquina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, toman determinaciones que no corresponden. Y a mí me parece un abuso que, porque 50 personas tengan una apetencia sindical o política, se produzca lo que se produjo en el día de hoy. Ahora vamos a ir por parte y quiero que Claudio Segovia me explique por qué termina preso Segovia. A ver. Es el último acto de una tragedia que venimos viendo capítulo por capítulo. Viste que las protestas iban increyendo. Un poco retomo lo que decías vos, él decía, bueno, empezamos con algunas cosas puntuales, el asbesto, los alacranes, un montón de cosas que fueron generando huelgas, paros parciales. Después le dijimos nosotros, y otra gente le habrá dicho lo mismo, corten, mejor levanten los molinetes, que la gente pueda viajar gratis, lo hicieron, lo suspendieron, etcétera, etcétera. Lo que pasó hoy, concretamente, ellos están con un reclamo salarial que no tienen representatividad por la ley para hacerlo. La paritaria ya fue cerrada, como bien explicó Débora el otro día. La diferencia es el mismo 15% que aceptó la UTA, que es el gremio que agrupa a todos los transportistas, pero ellos quieren que sea en un solo pago y no en 2 o 3 pagos como arregló la UTA. Esa es la diferencia por la cual enloquecen toda la ciudad. Es el paro número 15 lo que va del año. Entonces lo que pasó hoy, y llego al punto, fue que hubo una serie de medidas en distintas paradas de la línea H, en la parada Caseros y en la parada donde estuvo él, que fue en Recoleta, ahí debajo de la Plaza Las Heras. Cortaron el subte, se tiraron unos tipos frente a la vía, pararon una formación, se subió Segovia con otras personas a esa formación, se bajó el motorman, los pasajeros ahí. Ese video que se ve desde la cabina cuando dicen, uy, digan que están tirando gas, ¿eso es de ahora, es cierto? ¿Fue de hoy? Sí. Parece que fue hoy, te digo parece a ver, porque acá no, donde empezamos... A ver, lo de los gases y lo de las A ver, piedras ¿tenés el video para ponerlo o no? ¿Lo tenemos para poner? Sí. Ellos mismos, digamos, arengando una supuesta situación de abuso por parte de las autoridades. A ver, vamos a verlo. Está preso? Vamos a verlo, ahora voy con ustedes. Esto, cuando llega la policía, se da esta situación. Miren ustedes desde la cabina, esto se filtra y esto pasó, mirá. ¿Cómo se llama el comisario? No diga nada, ya está, Ariel. Que para el tipo no entiende nada de trenes. Por eso le estaba diciendo. Toma, Ariel. Manda en Twitter, tiraron, ¿cómo se llama? Dale el timón. A ver, ¿no te abren ahí? ¿No te están queriendo abrir ahí? No. Y ahí van a hacer algo, ¿eh? ¿Para dónde se abre? ¿Para dónde se tranca? Ahí estamos bien, haciendo señas. ¿Mandaste? ¿Qué pusiste? Nos acaban de tirar gases lacrimógenas. Lo que sí hay que tirar las piedras antes de salir.
No, pero se llama... esperen, no se pongan locos. No, más bien, falta media hora. Ya está, falta media hora. Bueno, yo voy a agarrar Crónica y lo voy a filmar en directo cuando Está pase. saliendo en vivo, ¿vale? ¿Crónica? Ahora vos. Toma. No, Sacá. Crónica no. Sacá que te voy a poner Crónica. Bueno, esto se daba hoy, sí. Sí, a ver, para responder un poco a la pregunta inicial, ¿por qué está preso Segovia y los demás metrodelegados? La mitad de ellos ya fue liberados porque cometieron un delito. A ver, ¿el derecho de huelga está amparado por la Constitución? Sí. ¿El derecho a reclamar por un salario o peticionar ante las autoridades? También. Ahora, ¿cometer un delito que infrinja el Código Penal? No, señores. Si yo cometo un delito que infringe el Código Penal, voy preso. Me tienen que castigar con lo que la ley marca y por eso están detenidos. Este es el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás, noches. Santiago? Buenas noches. El otro día cuando estaba Segovia acá en el piso, la semana pasada, le preguntábamos cómo no encontraban otro canal para el diálogo que no sea este. Todos los días cortar absolutamente todo. ¿Ustedes como gobierno no encontraron otra manera de negociar que no sea esta? Nosotros tenemos siempre abiertos los canales de diálogo y estamos dispuestos a dialogar. Lo que no podemos es negociar paritarias con los metrodelegados. Por dos razones fundamentales. La primera, porque ellos no pueden. Ellos recorrieron el camino judicial para obtener la personería gremial y nada más ni nada menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación les dijo que no pueden, les falló en contra. Y ellos, al no poder negociar paritarias, nosotros tampoco podemos negociarlas con ellos, porque sería desoír también entonces la decisión judicial de la Corte. Pero además porque hay una paritaria ya acordada. Hay una paritaria que se acordó con el gremio que está autorizado a acordar paritarias, que es la UTA, y que se acordó en abril de este año. Está vigente, está en ejecución. Los empleados del subte hoy cobran con los aumentos previstos en esa paritaria. Y además agrego un dato que me parece también fundamental dentro de toda esta discusión, que es que esa paritaria contiene una pauta inflacionaria, que es del 15,2%, pero contiene una cláusula de revisión, que quiere decir que si la inflación real supera esa pauta inflacionaria, las partes pueden volver a juntarse, dialogar, negociar y encontrar un nuevo acuerdo. Por lo tanto, este corte, además de ser ilegal, es un corte que es injustificado, porque hoy todavía la inflación no superó la pauta inflacionaria contenida en esta paritaria. ¿Y por qué se mezcla todo con todo? ¿Por qué todos los días somos espectadores y de alguna manera rehenes los que transitamos la ciudad, quedamos en el medio de esta puja de todo esto? Yo creo que tiene que ver mucho con cuestiones genuinas de los trabajadores y otras que tienen que ver con cuestiones netamente políticas y hasta electoralistas, si vale el término, ¿no? Yo entiendo que tenemos que acostumbrarnos en Argentina, en primer lugar, a cumplir la ley. En segundo lugar, a respetar las decisiones judiciales como esta de la Corte. Y también, en consonancia con esto, respetar los derechos a los que podemos acceder. El derecho a la huelga es un derecho legítimo. Quien quiera ejercerlo puede ejercer ese derecho a la huelga, pero eso significa no trabajar. Sencillamente no trabajar. No impedir que la gente se traslade o impedir que quien quiere trabajar pueda trabajar. Cuando uno ve las imágenes que ustedes están revisando, hablan por sí solas. Y en esas imágenes se ven casos donde empleados del subte quieren trabajar y no pueden. Y por supuesto los cortes y las diferentes agresiones que se vieron hoy en todas las imágenes. Yo recién decía si había cuestiones de fondo electorales, ¿no? Porque obviamente que se mezcla la campaña, la proyección política de muchos. Sí, señora. Bueno, justamente Néstor Segovia no oculta su rechazo a este gobierno en términos generales, más allá de la cuestión del conflicto puntual. ¿Pero cómo hacer esto con el tiempo entonces? Y va a ir creyendo. Además, pensar que nosotros vamos a tener un acuerdo con el fondo que, por más que no hubiera un acuerdo con el fondo, objetivamente vas a tener un ajuste, va a haber una situación donde no va a ser una economía floreciente. Entonces esto indudablemente va a... A ver, un minuto que está saliendo Segovia, sí, Estamos después de... discutiendo paritaria, A ver, nada un minuto, Sí. Ahora, usted sigue en calidad de detenido. Último momento, entonces ahí lo vemos. Néstor Segovia acaba de salir. ¿Para qué tiene para decir lo que pasó hoy? De haberse Tiene que volver a la atrincherado en un fiscalía. vagón Tuvo que volver a la del fiscalía después de una descompensación. La reta me mete en cana Estuvo por descompensado con discutir problemas de paritaria. presión. Sí. No cambien el eje de discusión. Yo vengo discutiendo paritaria hace un mes. Ahora, ¿pero qué tiene para decir de lo que pasó hoy en la línea H? ¿Van a levantar la medida de fuerza? ¿Van a levantar la medida de fuerza? Ahora va a hacer una conferencia de prensa allá en la... Conferencia de prensa. ¿Ahora? Ahí lo tienen al hombre, al protagonista del día, Néstor Segovia. Compensado, dice el parte médico. Sí, después de un momento delicado de salud, ¿no? Él tiene problemas de presión. Claro, Sí, le Diego, por sube, favor. le sube la presión.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien. ¿Considera que es suficiente el 15% en las paritarias teniendo en cuenta los incrementos de luz, gas, agua, transporte, nafta, alimentos? Y digo esto, si le parece suficiente, si no hay manera, al menos pacíficamente, ya que no pueden negociar con los metrodelegados, de interceder, intermediar con la UTA, con la empresa, con quien corresponda para escuchar a estos empleados que reclaman esto. ¿No es más barato sentarse y dialogar que llegar a esta medida de fuerza, de violencia y de que miles o millones de usuarios se vean perjudicados? ¿No hay manera de solucionarlo? ¿Usted no tiene las herramientas necesarias? Como dije antes, esta no es una discusión salarial. Hay una paritaria acordada que se acordó. ¿Le parece bien en el 15%? ¿Cree que es justo? Independientemente de las opiniones respecto del valor acordado, ese es el valor que está acordado. Y lo que sí es muy relevante es que ese valor acordado es una pauta que todavía hoy no fue superada por la inflación. Con lo cual, si eventualmente fuera superada, cuando se supere, las partes se juntan, dialogan, vuelven a llegar a un punto de negociación como se llegó en abril de este año. Entonces, en este momento, esa discusión no está justificada, porque justamente la paritaria que se acordó prevé una determinada inflación. Hasta que eso no ocurra, no hay por qué anticiparle y generar estos conflictos. Pero además, este es un corte que es ilegal. Acá no se está discutiendo una pauta salarial, porque por un lado está acordada la paritaria, pero por otro lado no están legitimados para discutir y negociar la paritaria. Y el corte que estamos viendo es un corte absolutamente ilegal. Arrojarse a las vías es ilegal. ¿Y no pueden interceder como gobierno de la ciudad? Tomar las cabinas de las formaciones del subte es ilegal. Impedir que empleados del subte que quieren trabajar no puedan trabajar es ilegal. Felipe, ¿y cómo sigue mañana esto? A ver. Porque, Santiago, ¿sabes a lo que voy? ¿Cómo sigue mañana? Porque la justicia actuó, para mí, lento, porque la justicia durante 15 oportunidades hizo que la gente no pueda viajar. Porque fueron los baños de Constitución, el alacrán, ¿cómo es? Asbesto. Siempre un problema y siempre una excusa para poder parar el servicio. Hoy esta gente, ante la detención, como corresponde por incumplimiento de 2 artículos del Código Penal, decidió en forma ilegal hacer un paro en todas las líneas, hasta que estén todos libres. ¿Cómo se resuelve esto ahora? ¿O qué información tienen ustedes con relación a la justicia? ¿Mañana tendremos servicio? ¿Tendremos que esperar que el señor Segovia esté en la casa? ¿Se sabe algo de esto? Nosotros vamos a trabajar para garantizar la normal prestación del servicio en el subte. Vamos a también seguir reforzando las líneas de colectivos para el caso en que se afecte alguna línea en algún momento del día. Hoy se reforzaron 36 líneas. Hoy se reforzaron, sí. Y se hizo un refuerzo duplicado que el que veníamos haciendo ya en días anteriores, pero también hay que reconocer, para la gente que viaja en subte... No es lo mismo, claro. No es lo mismo. Bueno. Nosotros vemos las colas que se producen y no hay derecho para la gente que tiene que ir a trabajar todos los días. Ahora, cuando estaban volviendo del trabajo, después de todo un día de trabajo, tener que estar padeciendo esas complicaciones. Sí, Mercurio. A nivel, o sea, siguiendo el camino legal de la cláusula de revisión con la UTA, ¿cuándo podrían sentarse a rever el aumento del 15%? Está previsto que sea en septiembre. Por lo tanto, en septiembre las partes se van a volver a juntar, van a dialogar, van a negociar y eso tendrán en cuenta cómo ocurrió la inflación real comparativamente con la pauta inflacionaria que está contenida en la paritaria. ¿Cuál es el sueldo promedio en el trabajador de Metrovías? Está en 38.000 hoy, va a pasar a ser 42.000 con el ajuste que ya está previsto en la paritaria a partir del mes de julio. ¿En bruto? Ese es el sueldo neto promedio de los empleados del subte por 6 horas de trabajo. Promedio ellos dicen que promedio es menos, de bolsillo por 6 horas de trabajo. 6 horas de trabajo. Sí. Y con respecto a las otras manifestaciones, a los cortes diarios que tenemos en la ciudad, ¿cómo se van a mover ustedes? ¿Qué protocolo van a implementar en un año que va a ser muy complicado? Bueno, venimos trabajando progresivamente para que cuando se producen estos cortes se libere siempre algún carril. Venimos trabajando muy fuertemente para que, por ejemplo, en el caso de las manifestaciones en la 9 de julio, no se afecte el Metrobús para preservar el funcionamiento del transporte público. Y vamos a seguir trabajando de esa manera, con mayor presencia policial, acompañando las manifestaciones para que vayan más ordenadas y preservando carriles para que la gente pueda transitar. Y por supuesto vamos a ser muy firmes con todas las manifestaciones que se tornen violentas, como ya lo hemos hecho en algún caso, con gente que
va encapuchada o con palos, en esos casos vamos a ser muy firmes porque no hay por qué estar tolerando tampoco la violencia. Débora. Sí, respecto de lo que preguntaba Diego, a mí me gustaría poner en claro la información. El que cerró la paritaria al 15 y el que aceptó ese incremento, a mi modo de ver, insuficiente, pero yo no soy delegada de la UTA, es la UTA. Ellos O sea, están de yo acuerdo. me pregunto, ¿dónde está la UTA ¿Los que hoy están en hoy? el conflicto están de acuerdo? Bueno, porque acá el funcionario de gobierno está diciendo no solamente que la paritaria con la UTA ya se cerró y que en septiembre se vuelve a revisar, sino que el sueldo promedio es un sueldo que, entiendo yo, que los sindicalistas que están nucleados en la UTA entendieron que estaban quizá arriba del promedio de otros trabajadores. No sé. O sea, ¿cómo fue esa negociación? Bueno, es el acuerdo al que se llegó, como en toda negociación. Es muy similar a los acuerdos que se alcanzaron en las paritarias de otros sectores, que rondaron en general alrededor del 15%. Y cuando usted dice sueldo promedio, ¿a qué tareas específicamente hace referencia? Porque hay muchas tareas, digamos, dentro de lo que son los trabajadores. El promedio es justamente eso, toma todas las diferentes tareas y el sueldo saca más bajo y el sueldo más alto. ¿Y por cuántas horas? El por sueldo 6 más bajo. horas, por 6 horas de trabajo, y el sueldo neto a partir de julio es de 42.000 pesos. Me gustaría aprovechar para aclarar alguna cosa cuando decimos que a partir de septiembre o cuando se supere la pauta inflacionaria, las partes se pueden juntar a dialogar y volver a encontrar un punto de acuerdo. Acá lo que se quiere es preservar el salario real de la gente, de los empleados del subte y el poder adquisitivo que tienen. Por lo tanto, por eso está esa cláusula de revisión, porque si la pauta inflacionaria se ve superada, justamente en esos casos las partes se vuelven a juntar para Felipe, discúlpeme, volver a porque buscar un acá punto la de equilibrio. discusión no es que siendo metrodelegados o no, con personería sindical que no tienen, pueden discutir, reunirse. Acá el tema es que funcione un servicio que es público. Después pueden hacer 800 asambleas, ir a la Casa de Segovia, ir a donde quieran, reunirse, hacer lo que se dé la gana. Pero el servicio tiene que funcionar porque es público. Y hay 2 artículos del Código Penal de la Argentina que no es una revista de kiosquito, es el Código Penal argentino. Estos señores van a recuperar toda la libertad, pero van a quedar con una situación compleja desde el punto de vista judicial. Y van a tener que en algún momento, no por esto seguramente, pero por algo, cumplir con prisión en alguna circunstancia. Pero aclaremos, porque si no pareciera que en la Argentina, ante una situación laboral de cualquiera, podemos cortar todo el país, podemos cortar los servicios públicos. Me parece que el mensaje es ese, 15 paros a lo largo del año, que tiene ¿cuánto? Sí, 5 igual, meses. obviamente que la Es de responsabilidad es loco. de ellos y de ustedes cómo contengan la situación. Porque los rehenes, como yo le decía recién, somos nosotros, somos la gente que quiere circular libremente con todo el derecho del mundo, ¿no? Definitivamente, por eso vamos a trabajar para garantizar la prestación del servicio y evitar la comisión de delitos. ¿Y de qué manera? ¿De qué Vamos. manera podrían evitar, esto? Nosotros vamos a trabajar con la presencia policial para evitar la comisión de delitos, para evitar que se interrumpa el servicio. Hoy en la línea H, algunas formaciones pudieron funcionar de manera intermitente. Cuando la gente se arroja a las vías del tren, es imposible. Hay que frenar por precaución, por la gente que está en las vías, pero también por quienes están viajando. Hoy se transportaron pasajeros en la línea H, pero en esas situaciones había que frenar intermitentemente el servicio para retirar a la gente que se arrojaba a las vías. Vamos a hacer eso. Vamos a reforzar, como dije, las líneas de colectivo. Las detenciones separaron todas las líneas, ¿no? Estamos o sea, es un convocando. problema, digamos, que excede el episodio, por ejemplo, que ustedes podrían tratar con las fuerzas policiales o lo que fuere. O sea, los choferes de los subtes dejan de hacer funcionar los subtes en el momento en el que los metrodelegados que no tienen representación gremial oficialmente, pero sí en el fallo de la Corte se habló incluso, se expresaba el fallo que tenían una representación gremial aunque no tuviesen titularidad gremial, digamos, aunque la Corte no aceptase porque aducían problemas de papeleos y problemas que no habían cumplimentado. Digo, evidentemente les hacen caso los choferes de subte porque después de las detenciones pararon todas las líneas. ¿De qué manera ustedes Sí, podrían el poder lo tiene. Las bases le responden, Sí. digamos. ¿Qué cantidad de empleados A ver, de unos responden a- 5.000. Hay conductores Sí. que están afiliados y que participan de las definiciones que toman los metrodelegados. Hay muchos otros que no. Nosotros vemos imágenes donde hay conductores que querían trabajar y se les impidió trabajar. Claro. Lo otro que estamos haciendo es convocar justamente empleados del subte que tienen experiencia como conductores
para que hagan un reentrenamiento. Con ese Como reentrenamiento... No, son empleados que hoy están trabajando, pero que en su momento fueron conductores, también fueron guardas, tienen experiencia. A esos empleados del subte los vamos a reentrenar, se está ofreciendo y se está haciendo una convocatoria para esto, para que estén en condiciones de cumplir esas funciones en caso de que quienes tienen que hacerlo no quieran trabajar. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Me hacen así, Muchas porque gracias. tenemos lleno de invitados el programa. Gracias por estar. Muchas gracias, buenas noches. Por dar la cara en un día muy complicado. ¿Querés saber cómo estuvo el día de la fecha? Mirá, así. Buenos Aires, como te decía, la ciudad de la furia. Sumamos un montón de voces y, por supuesto, la tuya, que es la voz protagónica de cada jornada aquí en América. Mirá. Paro, marchas y piquetes. Caos en las calles. Gremio de Roberto Baradel, paro hoy y mañana un paro nacional. ¿Por qué tema? Bueno, la paritaria que no se cierra. Los vuelos de Aerolíneas Argentinas demorados tanto en Aeroparque como en Ezeiza por sorpresiva asamblea de pilotos. Taxistas marchando en Parque Lezama por el tema Uber. ¿Qué día tiene hoy la policía de la ciudad? Mamá. ¿Qué le parece el paro de subtes? Una vergüenza. Que el colectivo hace 10 cuadras y ya es imposible subir a los colectivos. Hay mucho más gente de lo normal. Mirá, ¿a dónde llega? Son crueles. Dañan al que menos tienen. Perjudican al que más lo necesita. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Cómo estás, Santiago? La escucho. ¡Oh! Qué día, ¿no? Sí. Tremendo, ¿no? A ver. Anda poniendo imágenes, Dire, de lo que tengas de lo que pasó en la jornada. Fue una jornada muy movida. Varias cosas, mira, Sí. Santiago. Primero me parece que nosotros vivimos pidiéndole al de abajo, al que tiene más problemas, al que no llega a fin de mes, que además se transforme en un ejemplo. Es decir, que trate de ser más creativo a la hora de hacer una protesta, es decir, que cuide al resto de los ciudadanos. Y me parece que el ejemplo tiene que venir siempre de arriba hacia abajo. Y me parece que todos tenemos derecho a la protesta. Es decir, cuando te tienen agarrado de la garganta, lo menos que puedes hacer es gritar al menos. Al menos gritar y decir, mira, esto no está bien, lo estamos pasando mal, nos tienen que escuchar. ¿Y la gente que viaja a trabajar? Y la gente, y sí, y también estoy de acuerdo ¿A quién con aprieta esto. de la cabeza? No, pero Sí. por eso cada uno lo hace en su terreno, ¿no? Y creo que todos tenemos derechos y hay que respetar el derecho de los otros. En eso también estamos de acuerdo. Ahora, lo que yo te pregunto es, ante la obstrucción del tránsito que podamos tener en Buenos Aires, que nos pasa todos los días a todos, si se corta mañana el Metrobús, ¿van a detener al que protesta? No, si no, se porque corta el una derecho de calle, huelga van a sí, detener al que está bien, protesta. pero cortar porque las acá hay vías, no. un debate sobre la personería gremial, y es cierto el debate. A ver, el no tener personería gremial no permite hacer una huelga, no permite participar de paritarias, no permite cobrar la cuota sindical. Pero también hay que decir que la Corte Suprema, cuando anuló esa personalidad gremial que se les otorgó en 2015, no se pronunció sobre el fondo del tema. Le dijo al Ministerio de Trabajo, a ver, señor del Ministerio de Trabajo, este procedimiento se hizo mal porque no se le permitió presentar pruebas a la UTA. Hagan todo de vuelta, pero sobre el tema de fondo no me voy a pronunciar. Esto es lo que dijo exactamente la Corte Suprema de Justicia. Es verdad. Procedimiento es procedimiento verdad, que no se tienen llevó derecho adelante. de huelga. Tienen derecho de Procedimiento que no se huelga. llevó adelante. Es correcto lo que dice Rosario. Ellos tienen todavía el amparo de ciertas Así es. leyes laborales. Pueden hacer paro. Así Lo es. que nosotros estamos cuestionando es que hoy se cometió un delito, una infracción al Código Penal, y eso se paga con la detención. Arrojarte a las vías, por ejemplo, o tomar una formación. Eso es un delito. Si lo hago A yo, ver, vos, ¿cómo lo hago? iríamos Buenas noches. presos. Hola, ¿qué tal, Lo escucho, Santiago? Quería decirte algo, pero bueno. Mira, a mí me parece importante decir que el que está cometiendo el delito es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Porque el Ministerio de Trabajo no cumple con lo que tiene que hacer. El problema por el cual no se reconoce el derecho de los metrodelegados a ser sindicato y a la personería es porque la UTA, siendo citada en diversas oportunidades para comparar padrones, la UTA no fue. El Ministerio de Trabajo no le exigió ni le impuso ninguna obligación, se hizo el distraído. ¿Por qué? Porque la UTA es el que le garantiza al Ministerio de Trabajo firmar un acuerdo al 15%. ¿Para qué? Para bajarle los sueldos a los trabajadores. Entonces, el que genera el conflicto es el Ministerio de Trabajo. Esto para no hablar de una realidad donde los rogios, que son los dueños y los que administran los subterráneos,
en todos los gobiernos, en este y en el anterior, hacen ganancias millonarias, no tienen necesidad de bajarle los sueldos a los trabajadores para tener ganancias y aparecen... No aparecen en escena, como si no tuvieran ninguna responsabilidad. Hugo, perdón, más allá de eso estamos discutiendo el servicio. Entonces, Santiago, acá lo que hay que... El gobierno tiene la obligación de garantizar libertad y democracia sindical. Eso es lo que no cumple el Ministerio de Trabajo. Y origina estos conflictos. Buenas noches. Lo escucho. Bueno, yo creo que el gran problema acá es la gente. Mañana a la mañana... la gente está angustiada pensando que tiene que mañana salir a trabajar y no sabe cómo. Ahí cómo va ir. la reina. Entonces tenemos que realmente pensar en eso y bueno, y la gente está cansada de justamente eso, de que no tenga ni nada que ver y sin embargo verse termina siendo involucrada real, ¿no? De cada una situación. estructura. Pero acá mañana. Sí, un minuto, acabo. ¿Cómo andás? Bueno, a ver, varias cosas. A mí me tocó hoy ser, digamos, quedarme atrapado en el tren, en el subte. La verdad que no había demasiada solidaridad con los... Si uno escuchaba lo que decían en los vagones, con el reclamo de metrodelegados, ¿no? No había demasiada. Después hay varios temas, digamos, Acá Segovia cuando viene dice que la gente le dice cosas bárbaras. Sí, la familia. ¿A quién? Sí. A él no, él lo dice públicamente que le dice cosas ¿qué lo van a bárbaras. aplaudir? No sé, hoy Santiago? te digo que no era así, digamos. Yo lo podría haber grabado y te lo pasaría y no era así, digamos. Quedamos todos atrapados más o menos por Ollero. Lo que decían por los parlantes eran que había una persona descompuesta que estaba siendo atendida en Palermo, entonces mucha gente se quedó y finalmente salieron todos juntos, salimos todos juntos a la superficie y colapsaron colectivos, taxis, obviamente todo. Pero de cualquier manera hay un tema que es interesante y es, digamos, la legalidad o no de esto, ¿no? Porque una cosa es hacer una medida de fuerza y hacer un paro es hacer un paro, no es tomar una locomotora, ¿se entiende? O sea, vos podés hacer un paro hoy a tus empleadores y no venís a trabajar. Ahora, si vos tomás este estudio y te atrincherás acá adentro, eso es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ese es el punto de partida, me parece, de una discusión casi ilógica que estamos dando. O sea, una cosa es hacer un paro, perfecto. Después hay, hasta te diría, un procedimiento para el derecho de huelga que está arreglado en la Constitución Nacional. Y que, efectivamente, los metrodelegados vos escuchás todo el tiempo la referencia a la Constitución Nacional, pero casualidad, tampoco la Constitución también establece que la Corte Suprema es un organismo de última instancia y que hay que respetarlo y no se respeta. Entonces la Constitución sirve para lo que me sirve a mí en realidad, ¿no? Pero digamos, más allá de eso, digamos, hay una decisión y dejando de lado estas cosas, si vos haces un derecho de huelga, si vos haces una huelga, hay un procedimiento. Pero además de eso, hacer una huelga es hacer una huelga, es no ir a trabajar, punto. Ahora, si vos tenés una parte de te diría de la empresa, porque acá estamos hablando de que son empleados de una empresa, no del gobierno, ¿no? Estamos hablando de que son empleados de Metrovías, que además está en un proceso para, digamos, volver a relicitar todo el esquema de concesiones. Entonces, si vos haces una huelga contra una empresa, que en este caso es Metrovía, puedes hacer una huelga. Ahora, si vos te atrincherás adentro de una locomotora y no dejas que nadie suba, eso es otra cosa. Pero hay un detalle. Es una empresa que da el servicio de transporte público. Tiene la obligación frente a la huelga de establecer un servicio de emergencia. Por eso la empresa puso personal jerárquico a manejar. Los metrodelegados lo que hicieron, como bien decía Diego, es impedir que corriera el servicio de emergencia. Nadie pretendía que ellos trabajaran. En los primeros 4 meses de este año hubo 88 horas de no servicio del subterráneo por los metrodelegados. 88 horas en 4 meses. No existe otro sindicato con este nivel de conflictividad. Es un nivel de conflictividad que si fuera una empresa privada te la quiebran en 3 meses. Bueno, es una locura absoluta. Sí. Buenas noches, Sentor. Buenas noches. ¿Qué nos está diciendo acá? Que la represión fue a las 11 de la mañana, 1 hora antes de que se levante el paro. Esto fue una provocación del gobierno. Los metrodelegados estaban subiendo las formaciones para ponerse a disposición para prestar servicio. No, mentira. Se escucha en el video que Segovia dice, no sé cómo manejar una locomotora. No, si querés te lo pasamos de nuevo. Segovia dice, yo no sé cómo manejar. El paro era Es hasta las pastelero, 12. Segovia. El paro era hasta las 12 del mediodía. Segovia es delegado, puede ser que esté arriba de la locomotora, digamos, pero es delegado, pero el paro era hasta las 12 del mediodía. Yo llamé hoy, hablé con Beto Pinelli, te cuento lo que... A ver, me informé, le pregunté, muchacho, qué pasó, me dijeron es así. A las 12 se levantaba el paro, a las 11 entró la policía sin orden judicial y nos empezó a reprimir. ¿Qué es lo que se está discutiendo acá? El gobierno
de la ciudad, en vez de convocar al diálogo a las partes, porque el gobierno de la ciudad es el que tiene la responsabilidad de aplicar acá, como no hay Ministerio de Trabajo, sino debería ser el gobierno de la ciudad el que debería hacer la convocatoria al diálogo. Secretaría de Trabajo ahí. No, claro, es secretario, no hay Ministerio de Trabajo, sino es la Secretaría de Trabajo de la ciudad. No convoca a los metrodelegados porque no les reconoce la legitimidad para representar a los 2.700 que ellos tienen. ¿Por qué no? Es complejo, pero... La Cámara y la Corte no lo reconocen, no el gobierno La Corte se pronuncia sobre la personería gremial. ¿Qué es lo que dice la Corte sobre la personería gremial? Este tema nosotros no lo tratamos, que se revoque a la Cámara. ¿Qué es lo que dice la Cámara? Este tema está incompleto, que vuelva al Ministerio de Trabajo. Con lo cual quedan con inscripción simple. Esto es técnico. Con inscripción simple sí se pueden sentar a negociar. ¿Qué es lo que no pueden hacer? No pueden firmar convenio colectivo de trabajo. A los que tardaron 2 horas y media para llegar a su casa. Pero no chiquemos la discusión, está explicando algo fácil y sencillo, escuchemos por lo menos. No pueden firmar convenio colectivo de trabajo, no pueden tener obra social. Hasta acá, los metrodelegados se sentaron en todas las paritarias con inscripción simple. ¿Por qué se sentaron los metrodelegados con inscripción simple? Porque es el gremio más representativo. Hace una cosa, Santiago. Llama a Metrovías y preguntale cuál es el gremio más representativo. Te lo dicen por la planilla de sueldo. 2.700 Ahora, yo creo que ellos lo que hicieron fue llevar las cosas Déjame terminar con esto solo. Pero poné la parte que Segovia dice cuando están en la máquina directamente, ¿cómo se dice? No es la locomotora, la cabina de mando. Es la cabina. La cabina de mando. Pará un minuto, vení. Cuando está en la cabina, cuando se sube, que podemos ver la cabina, él hablando, estamos transmitiendo en vivo, alguien seguramente transmitía en vivo. Por eso en un momento le dice, tomando la crónica, y yo le dice, estamos transmitiendo en vivo. Ahí Segovia cuenta un poco el trasfondo, la verdad de todo esto. Y yo creo que lo que hicieron ellos hoy fue decir, bueno, vamos por todo, vamos a de alguna manera a negociar de otra manera. ¿Puedo cerrar? Sí, ahora cerrás, pero mira esto porque me parece que esto de alguna manera revela las intenciones de los metrodelegados que tenían con respecto a lo que iba a pasar en el día de la fecha. Mirá. ¿Cómo se llama el comisario? No diga nada, ya está Ariel. Capaz el tipo no entiende nada de trenes. Por eso le estaba diciendo. Toma Ariel. Mandá en Twitter, tiraron ¿cómo se llama? Dale el A ver, ¿no te abren ahí? ¿No te están queriendo abrir ahí? Y ahí van a hacer algo, ¿eh? ¿Para dónde se agarra? ¿Para dónde se tranca? Ahí estamos bien, haciendo señas. ¿Mandaste? ¿Qué pusiste? Nos acaban de tirar hacia las queremos. Lo que sé es que tirar las piedras si antes salía. No, pero el Kusama, esperen, no se pongan locos. No, más bien, falta media hora. Ya está, falta media hora. Bueno, yo voy a agarrar crónica y lo voy a filmar en directo cuando pase. Está saliendo en vivo, ¿vale? ¿Crónica? Ahora vos. Toma. No, crónica no. Sacá que te voy a poner crónica. Claro, lo mismo le dice, estamos haciendo en vivo un compañero de él. Él no sabía bien cómo moverse también. Y ahí te das cuenta cómo, de alguna manera, ellos querían llevar la instancia a este nivel. Y hay que sacar las piedras, dice Leandro, hay que sacar las piedras porque esperaban a la policía con piedra. Igual vos cometés un error en la narración, que es muy buena. Vos podés hacer el paro que quieras, pero no podés cortar el servicio. Entonces, hoy, cuando un grupo sobre 5.000 empleados quiere hacer paro, no hay ningún tipo de problema. El tema no es agarrar al compañero que no quiere hacer paro y sacarlo a las patadas de una cabina o cortar las vías. Porque hoy con personal jerárquico, con el resto, puede funcionar. Pero no entendí, ¿pueden discutir paritarias o no? No entendí, ¿pueden discutir paritarias? No, tienen... Esa no es la discusión. Pero ¿sabés qué pasa? Hoy discutimos dos cosas distintas. Una cosa es que discutan de acá, como toda la Argentina, salarios, que es absolutamente bueno y digno. Y el tema del paro. Pero paro, como bien dice Diego, es no voy a laburar. Bueno, no tomo el tren, no me tiro en la vía, no hago los escándalos que hicieron. Yo le infracción. Yo le pregunté eso. Por eso te digo que es importante saber que es a las 11 de la mañana, a las 12 se levantaba el paro. Entonces me dijeron, para que el servicio arranque a las 12, nosotros tenemos que poner las máquinas una hora antes, porque si no, no se puede sincronizar todo. Que no se tendrá que haber cortado el servicio, Leandro. No es verdad, Leandro. Está la foto de la señora sentada en el... A ver, sí, yo sé. Muchachos, no tengo, chicas y muchachos, no tengo la posición más fácil. Trato de explicar lo que reconstruí durante todo el día, digamos, en una posición de minoría. ¿A quién llamaste además de los metrodelegados para informarte? A Beto, al Pollo Sobrero, de distintos partidos, al Tano Catalano, con los que tengo a... Pero la señora que estaba sentada en el andén, ¿estaba preparando algo? Yo te digo una cosa, yo soy legislador de la ciudad, todos los días me tomo el subte, Todos los días me tomo el subte. Bueno, no es un acto patriótico. Es lo que hacemos todos. Soy usuario. No, todos no. Todos no. No veo muchos diputados del PRO que vayan en subte, ¿eh? No, todos no. Pero está bien, pero digo, pero no es un acto patriótico, no vengas a hacer patria con que tomás el subte. La E. La E. Yo vivo en Buedo. Sos uno de los pocos pobres de algunos sectores. Pero vos tomás la que va por la parte fina, por eso no lo veo. No.
¿Cuál es su transporte? Pero más allá de la chicana personal. Yo lo que pienso un minuto. Primero, más allá del reclamo de los trabajadores, es en los miles de personas que viajan todos los días. ¿Me dejás cerrar esto, Santi? Pero bueno, que se dispersa, pero no es culpa mía. Todo el derecho del mundo a viajar como cualquier persona. Aparte, mucha gente dice, la gente que tiene que llegar al trabajo, aunque vos quieras ir a rascarte la bola del otro lado de la ciudad, tenés todo el derecho a hacerlo. Ellos tienen derecho a pelear también por grandes, el salario. jóvenes, viejos, todo el mundo, es un derecho público. A ver, tienen todo el derecho. Santi, les cerraron paritaria por el... A ver, ¿cómo te pondrías vos si te bajan el salario? Contale a la gente. Pero anda que se va la Escuchame una cosa, Leandro, pará. Santi, la inflación va a ser de 30. Yo personalmente lo que digo es que ellos tienen todo el derecho del mundo a reclamarlo. Acá si no encontramos otra manera, que es lo que recién decía. Encontraron y lo suspendieron, que fue levantar los molinetes. Les mandaron 80 telegramas. Que se la banquen. Pero pará, no, de levantar los molinetes a tirarse en las vías y a esto que vimos hay una vía. Levantar molinetes, mandar telegramas. ¿Vos sabés lo que pasó? No. No, él sabe todo. A ver, lo averigüé. Mandaron 80 telegramas de suspensiones por haber levantado los molinetes y hoy mandaron 100 telegramas más. Por eso se radicaliza el Pero no tenemos destino ni futuro, si no lo podemos poner en pero era un método para no perjudicar al usuario. No, porque se habla de la contingencia, de lo que sucedió hoy. Ahora, ¿por qué se llega a esta situación? Claro. ¿Quién tiene la máxima responsabilidad? Hay algunos que dicen la máxima responsabilidad es de la Corte Suprema de Justicia, que dijo que el sindicato no tiene representación. Bueno, ese es un criterio. Ahora hay otro criterio, porque quien tiene que garantizar que este tipo de conflictos no se produzcan es el Ministerio de Trabajo, es el propio gobierno el que generó este conflicto. Porque si el Ministerio de Gobierno el Ministerio de Trabajo, el Gobierno Nacional, hace 2 años y medio que están en el gobierno, hecho la comparación de padrones. No, pero eso no lo hizo el gobierno anterior, estás equivocado. Perdóname una... O lo otorgó mal el gobierno. Minuto. Por favor, ya voy. Déjame terminar la idea. Voy con vos. El tema es que acá mezclan discusiones distintas. Claro, distintas, sí. con el A ver, problema terminemos. ¿Por qué? Sí. Porque el problema es, hay que ver cuál es el origen. Porque si no, acá pareciera que el problema es el que hizo el paro o el que hizo una medida de fuerza. El que cortó el y a servicio. la medida de fuerza, El que cortó el servicio. A la medida de fuerza se llegó porque el Ministerio de Trabajo no hizo lo que debía hacer. ¿Sabés cuándo fue el fallo de la Corte? ¿Sabés cuándo fue el fallo de la Corte? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue el fallo de la Corte? Hace un par de meses atrás. Por eso, ¿y entonces qué estás hablando de 2 años y medio? Es ridículo lo que estás diciendo. No es ridículo. tiene Porque si el sentido. gobierno nacional, en marzo que está fue el en el fallo. gobierno hace 2 años y medio, hubiera obligado a las partes. Pero si estaba en la justicia el tema, ¿qué estás diciendo? No, señor. Estás diciendo un disparate. A ver. No, señor. Estaba en la justicia el tema. Señor. No puede intervenir el Ministerio de Trabajo. No, si vos querés, disculpame, si vos me querés cortar diciendo. y uno no se puede explayar, está bien, me callo la boca, los escucho, pero tenés y mal los cuando datos. termina el programa me voy. Ahora, yo lo que les pido a ustedes es que reflexionen un poquito, porque si no pareciera que los problemas nacen de un repollo. No, pero lo que digo pareciera. Hugo, pero yo le estoy preguntando otra cosa, Hugo. Que el gobierno no está. Pará, le voy a hacer una pregunta con respecto a eso. El tema es que con todos los problemas que tenemos cada vez más como sociedad, ¿cómo los vamos a dirimir para poder, para poder convivir y seguir adelante? No podemos no cortar el hilo por lo más delgado. Siempre porque no lo agarramos y con lo más débil. Pero escúchame, Santoro. Eso le decís a los poderosos también. Haga su laburo. Esto es lo que estoy diciendo. Yo no puedo creer. No gane, que es un problema de todos. Estamos defendiendo. Es un problema de todos. Santiago, termino con Pasa lo mismo con todo. Hoy pasó con Cristal Roja. Por favor. Leandro, el problema. Por favor, un minuto. Hoy, Sí, Claudio. Sí. Hoy cortaron la vía, la gente se bajó caminando por los túneles, mujeres, señores. No había servicio. Cuyo promedio de salario es está entre inferior. 12 no había y servicio. 18.000 pesos. Para que unos señores cobran 40 lucas y pueden cobrar 200. Y se las por eso pagan. los tienen que bajar el sueldo. Silencio, pará. Esos tipos no son los más delgados, a eso voy. No, de ninguna manera son los más delgados. El laburante que cobra 50 o 40 lucas, le corta el sueldo al tipo que cobra 8. Porque con ese criterio los bancarios tampoco podrían parar. Que se joda, con ese criterio criterio los que se periodistas joda no podrían también, y si parar. quiere pasar la Y calle cuando está paran los periodistas cortada. argentinos, no puede van a trabajar entregar una ese política. decisiones Entonces de ahora vamos a hablar de otra cosa. Pero eso no es el más fuerte. Está mal planteada la discusión. Está mal planteada la discusión. Un problema gremial que ustedes recién explicaron
explicaron perfectamente. Hay que repetirlo 300 que es un veces. problema gremial que 45 ustedes lucas. explicaron perfectamente. Sí. Que efectivamente el gremio quiere negociar a pesar del fallo de la Corte y el Secretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad podría, si hubiese querido, convocarlos a pesar de que no esté aprobada su personería Esa es una jurídica. discusión. Esa es una discusión Claro. gremial. Y está bien, está bien que eso ocurra. Es trasladar eso Sí. como un paquete a un montón de gente que ya tiene unas cuantas bombas, ¿viste? Con las cuales A mí me parece lo convivir. siguiente, digamos, hay algo central para la convivencia, que es que haya normas y que alguien que haga cumplir las normas. En este caso hay una norma, ¿no?, que dice que en la Argentina hay un sindicato que tiene la personería para llevar adelante la discusión en el marco del convenio de trabajo. Si hay un gremio Esto más, pero más representativo. Yo te escuché tranquilamente, No, pero- yo te escuché, escuchame un ratito. Entonces, hay una norma que Es dice que media hay verdad un eso. sindicato que dice que tiene la Es personería media para verdad. llevar adelante la negociación Convengamos colectiva. que es media verdad. Eso lo dice la ley Es y lo ha media verdad. reconocido la justicia, y es más, ha sido un planteo de la mayoría de los gremios, es así. Es Entonces, media verdad. Lo que digo sobre esto es... Después te cuento la otra media verdad. Bueno, yo te escuché, escuchame un ratito. Esto, hubo un conflicto Y me respecto deja. de la personería y la Corte, que es el órgano máximo de justicia en Argentina, resolvió el tema. O sea que hoy el reconocimiento para lo la resolvió, negociación Adrián. colectiva, No lo hoy resolvió. el reconocimiento para la negociación colectiva lo tiene la UTA. No lo Le resolvió. guste más, Ay, le ay, guste ay. menos, lo tiene la UTA. No lo resolvió la ¿Correcto? Corte. No lo Y la UTA resolvió. llevó adelante, déjame que te diga una cosa, llevó adelante una negociación que dice que es 15% y que superada, que hay posibilidad de renegociar ese 15% en el caso de que la inflación sea superior. En ¿Correcto? septiembre, en Entonces, septiembre. Hay un convenio colectivo en marcha que se llevó adelante una negociación con la UTA, que es la que tiene el reconocimiento por parte de la justicia. Dicho esto, yo creo que efectivamente los trabajadores, más allá de que no tengan la posibilidad los metros delgados de llevar adelante una negociación colectiva, sí tienen posibilidad de manifestarse, hacer derecho a huelga, etcétera, porque también la justicia le reconoce a otros la posibilidad de llevar adelante manifestaciones como el derecho a huelga. Ahora bien, la Corte también ha dicho en el fallo Orellano que acá hay en el caso de los servicios públicos hay tres actores. Hay un actor que son los empleados, hay otro actor que son los empleadores, pero hay un tercer actor fundamental, que son los consumidores o los usuarios de un servicio público. Y que en ese caso, este sector, que son los usuarios de un servicio público, tiene que ser contemplado. Entonces a mí no me parece mal que se expresen los metrodelegados, los delegados, lo que sea, más allá de que no tengan la personería. Lo que sí me parece mal es que afecten a los usuarios de un servicio público. En definitiva, si yo tuviera, digamos, los médicos tienen todo el derecho de hacer un paro en el marco de un reclamo en un hospital público. Ahora, hay una guardia y una emergencia que tiene que ser atendida, porque hay un servicio público vital de salud que tiene que ser atendido. Y en este caso, hay un servicio vital, que es el transporte de miles de personas, que tiene que ser atendido. Se estableció un mecanismo de emergencia. No era, digamos, con la afluencia total, sino de emergencia. Ese mecanismo no puede ser interrumpido arbitrariamente. Falta una parte, que es Caperucita Roja en ese cuento. Porque acá pareciera que en un conflicto social, la patronal no tiene nada que ver. Es Rogio la patronal. Primera cuestión. Pero poneme al usuario en algún lugar. La patronal no entiendo. Poneme al usuario en algún lugar. Espera un segundito. Pareciera que hay otra parte en este cuento que no tiene responsabilidad, que es el gobierno. Sin embargo, los que generan esta situación de conflicto que obligan a los trabajadores a efectuar una protesta, que después diremos está bien, está mal, es muy dura, es muy blanda, son las autoridades de la patronal y del gobierno, porque a la patronal Rogio y al gobierno de Macri le conviene negociar con la UTA para que el sindicato que representa a los trabajadores del subterráneo no tengan posibilidades de opinar. Pero Hugo, y los obligan, un error, y los obligan, los llevan a la ilegalidad. Pero te hago una acotación. Entonces el problema, permitime una acotación. Analicemos desde este punto de vista pero las analicemos cosas, esto. Porque termino con esto. Dale. Si hace 2 años y medio atrás el ministro Triaca hubiera dicho, como dijo en muchas otras circunstancias, la decisión que tomó el ministro... Para un segundito. Qué Hace 2 años y medio atrás hubiera dicho, lo que hizo Tomada estuvo mal y yo, que soy el nuevo gobierno, voy a hacer lo que se debe hacer, no lo hizo,
porque no quería hacerlo, Cachorro porque estaba quería llevar... judicializado. Hay un error sustancial. Por favor. No habla la señora. Yo lo que le quiero preguntar es, ¿usted está diciendo que UTA representa mal a los trabajadores? Sí. Ah, perfecto. Ahora, pero hay gente que está afiliada a UTA, Sí. que son trabajadores. Sí. ¿Con qué potestad usted sostiene que ustedes son mejores? En el O subterráneo... espera me que preguntaste, contesto. Pero puedo terminar la pregunta si no te molesta. Muchas Trátala con gracias. respeto, es un caballero. Sí. Claro, por favor. ¿no? ¿Por qué razón ustedes, o metrodelegados, creen que tienen mejor manera de representar a los trabajadores? De hecho, hay muchos que están afiliados a UTA. O sea, en este momento yo creo que si yo soy gremialista de UTA, pero estoy a las puteadas contra ustedes. Porque Igual ustedes para están más allá de eso, ¿para qué te quiero agregar la pregunta de ella? Cachorro, acá no estamos hablando de algo común, de una empresa particular como puede ser esta, porque acá todo el mundo es empleado, acá todo el mundo que ve todo esto que trata. Y creemos en la representación gremial. Nadie está en contra de eso, nadie está en contra de eso. Acá el tema es las formas cuando se afecta a un transporte público. Y la comisión del delito no vale. Yo digo, como sociedad no tenemos destino si no nos podemos poner de acuerdo en una cosa. Mire, hoy se yo cometió hago un delito. Yo hago radio a las 6 de la mañana y todos los días estamos expectantes de ver qué va a pasar con el subte. Y hay miles de personas que quieren saber qué va a pasar, si va a poder llegar al laburo o no. Porque tiene todo el derecho del mundo a circular, así como los empleados tienen derecho a manifestarse libremente. Sí, una cosa es manifestarse, una cosa es querer acceder a lo que ellos creen que es justo, y otra cosa es lo que hemos vivido hoy. Cometer un delito, tirarse ¿cómo a la salimos de vía? esto? Porque quiero escuchar todas las posturas. ¿Cómo se sale de esto? Entonces, Adelante, Hugo. a la pregunta. Yo no digo que son mejores los del subterráneo, permíteme, lo dicen la mayoría de los trabajadores del subte que están afiliados. ¿Qué porcentaje, ¿qué porcentaje están con metrodelegados y qué porcentaje de UTA? 90-10. Pero aclaremos eso. 80-20. ¿Cómo 90-10? ¿No son un grupo de 15 los metrodelegados? 2.700 metrodelegados sobre 4.000 y la UTA... 1.300 UTA. No, 400 y pico. La mayoría... Pará, aclaremos eso, por favor. A ver, atención. Entonces hablemos de la interna gremial. Claro. Hola. Hola. Que no le gusta nada de esa La charla. mayoría... Hablemos de Moyano. Señoras, por favor, basta. Sí. Y el gobierno no permite que ejerzan esa representatividad. Primera cuestión. Segunda cuestión. Yo estoy de acuerdo en la necesidad y por eso trato de reflexionar para que este tipo de conflictos no se produzcan. Porque cualquier medida de fuerza en el ámbito del transporte o en el ámbito de la fabricación de aluminio o de acero también genera un problema público, siempre. Entonces hay que tratar de que esos conflictos no se produzcan. El gobierno, a sabienda de que este conflicto se está engendrando, en vez de actuar con antelación y ejercer la ley, cumplir con la ley, porque si llegamos a este conflicto es porque el ministro Triaca no cumplió con la ley. Hay un error. Esperen un minuto, por favor. Hay un error. Gabriel Levino no ha hablado, sí. Ahora voy. Me parece que el problema es un poco... va por encima del tema de lo que particularmente pasa en ese sindicato, y que es un problema gremial que tiene que resolverse de la manera que corresponda y que eventualmente los metrodelegados pueden estar en su derecho. Pero me parece que la forma en que se ejerce el derecho a la huelga, a la protesta, a la libertad para poder hacer manifestaciones y demás, deja de lado dos o tres cosas que son las más importantes de todas. Primero, estamos en un país que está en crisis y la verdad es que cada vez que uno tiene que salir a la calle a trabajar y gasta el doble de nafta o gasta el doble de tiempo, depende si sos un hombre humilde o si tenés cómo moverte, o tenés que tomarte un taxi porque justo ya no está más el colectivo que vos tenías que tomarte o el subte que tenías que andar. Todo esto va generando una situación económica que además termina afectando el sueldo de ese mismo, del mismo que está trabajando. El mismo que está trabajando y que está protestando va a tener menos chance de cobrar más porque el país se hace inviable. La logística del país es carísima por un montón de situaciones que tienen que ver con esto. Entonces, me parece que hay leyes, hay cosas que deben ser respetadas. Sí, y los servicios públicos no, justamente los servicios públicos tienen leyes especiales y reglamentaciones especiales donde hay cosas que... Si un tipo va y toma una locomotora porque él cree que tiene razón, es probable que tenga razón. No se trata de que tenga razón o no, yo no estoy discutiendo las razones, estoy simplemente pensando que el hecho de que yo crea, y a lo mejor es cierto que tengo razón, no me da derecho a mí a joderle la vida a los demás. Yo creo que hay sistemas
para hacer huelgas, hay sistemas para intentaron protestar, todo. para hacerse Mira, yo te entender, decía una cosa. y esta gente se uno, pasa de la raya. Es uno de los gremios que más tiene llegada a los solo. medios. Yo creo que el problema, si fuese eso solo, ojalá fuese eso solo. El problema es por todos lados hay problemas. Hay un montón de cuestiones que pueden hacer que estamos todos de acuerdo. Acá se está debatiendo de algo mucho más profundo, que tiene que ver ante la crisis. Es el prepo. Ante la crisis, ¿cómo vamos a convivir? Pero hay otro debate. A ver, ¿para qué le quiero preguntar a la gente del gobierno? Básicamente es el ¿Cómo vamos a hacer para convivir, para seguir adelante? Porque ustedes prometieron que estas cosas no iban a suceder o que iban a actuar de una determinada manera para evitar este tipo de conflictos. Yo creo que lo que... ¿O se siente que esto está todo armado y va a ser cada vez peor? El gobierno lo que ha planteado, me parece que nos debemos plantear como sociedad es, la sociedad está llena de conflictos, cómo resolvemos esos conflictos, y los conflictos al final del día también se resuelven aplicando la ley, aplicando lo que dice el Poder Judicial. Si no, es imposible. Cada cual puede pensar que tiene razón, pero hay una norma para cumplir. Entonces yo, insisto, coincido un poco con lo que decía Gabriel, ¿no? Me parece que cada cual puede pensar que tiene razón en determinada materia. Ahora, no puede hacerlo avasallando el derecho de otro. Y acá lo que se trata es la forma en que se manifiesta ese reclamo, que interrumpe la posibilidad de que otros vayan a trabajar, vayan a alguna cosa. Por favor, que se descompensa, sí. A ver, adelante, por favor. Sí. Acá hay un conflicto. No, pues siempre cuando se van... No, porque viste... La hombre con la derecha. Siempre quise decir eso. Pará. Adelante, por favor. Acá hay un conflicto. Sí. El que tiene la responsabilidad de resolver el conflicto es el gobierno. Ahora, ¿por qué no hubo conflicto antes o de esta naturaleza? O si había conflictos se ordenaban. Porque nos sentaban a la mesa de discusión. Entonces, acá lo que hay que... Las imprecisiones de lo que dijo recién Adrián. Por ejemplo, primera imprecisión. La Corte se pronuncia y le quita legitimidad al sindicato para que se siente a hacer una paritaria. Error. La Corte no se pronuncia sobre el tema de fondo. Primer punto. ¿Quién tiene la legitimidad hoy? Pará. Si no, ¿Quién tiene la legitimidad? Déjame, en función de lo que dijo la Corte. Eso es lo que piensa el gobierno, que no existe. UTA o metro delegado. Te pregunto. Vos hablas es una mucho pregunta. tiempo. Hasta te sentás en un lugar privilegiado, yo me siento en otro lugar. Es un círculo esto. Bueno, es un círculo. Hay punto para eso. Cronometría, que decía son Santiago. Andamos de costado. Vení que te olvidaste el celular. Así no se acompleja. Es un círculo igual esto, se ve todo igual. Bueno. Adelante, por favor. Sí. A ver. ¿Qué pasa? Los metrodelegados armaron un gremio hace un par de años atrás porque no se sentían representados por UTA. Afiliaron 2.700 sobre 4.000. UTA, digamos, tiene influencia sobre distintos segmentos de la rama del transporte, pero metrodelegados es un gremio no de rama, sino de empresa. Trabajan solamente en la empresa Metrovías o de Subtes de Buenos Aires. Muy bien. Los tipos se sentaban en la mesa de negociación. El gobierno tomó la decisión de sentarse solamente con UTA por dos motivos. Primero, porque UTA es socio del gobierno. Por algo, en los paros generales no hay paro de transporte. Eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Es un gremio que arregla. Exactamente. Y el segundo histórico. motivo, porque como son amigos del gobierno y no le hacen paro de transporte cuando hay paros generales, arreglaron por el 15%. ¿Qué es lo que están discutiendo los metrodelegados? Le están diciendo, muchachos, nosotros por el 15% no vamos. Recién él decía, hay cláusula gatillo. No, otra imprecisión. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero hay que olvidar una trampa. El kirchnerismo cuando tenía los subtes, no le dio la personería gremial a los metrodelegados. Cuando se lo pasa a la derecha, le da la personería gremial. Seguís discutiendo la interna y el problema es la mecánica por la cual tenemos que llevar adelante esas discusiones. Yo entiendo, tienes toda la razón del mundo, pero la forma de llevar adelante el proceso no puede ser esta. Y seguís hablando de la interna, que a mí no me importa un carajo. No me importa nada, porque no es el problema de lo que tenemos que hablar acá. Tenemos que hablar acá si Segovia tiene que estar o no preso. Tenemos que hablar bien la manera. Y vos me venís a hablar de lo que hace Segovia para conseguir o no en la corte la historia. Yo te hago una pregunta. ¿Vinieron? ¿Siguen lo de la grifería? ¿Todo bien? No lo pueden creer. Por favor. Memorro, poné orden. Como Segovia. Mira el control. ¿Cómo se maneja esto? Voy a decir. A ver, por favor, señores. Por favor, un minuto. Mirá si le pasa esto a Pampita. Mirá si le pasa a Pampita esto. Pampita con Jay no pudo. Yo le decía. Bueno, por favor, no me hace ninguna pregunta a nadie. Vamos a aclarar las cosas.
Ahora voy, Godoy. El tema es cómo vamos a dirimir, lo repito por cuarta vez, cómo dirimimos nuestros problemas, que tiene cualquier sociedad problemas, nosotros tenemos problemas graves, para continuar adelante y para vivir con un poquito de paz. Que una persona se levante a una hora y diga, voy a poder llegar a mi trabajo, me voy a tomar un subte nada más. No es un lujo, es tomarse el subte para ir a trabajar o para ir a estudiar o lo que sea. ¿Cómo van a hacer los diferentes gremios, los diferentes escuchando a los laburantes sectores y el gobierno? A ver, sí, un minuto. Déjame cerrar esto solo. A ver, un minuto solo. Por favor. Muy aburrido. Así que no vas a tener problema de bajarme el micrófono como hace él. Sí. A ver, parece digamos, hasta un cuento digamos, tierno lo que relata, ¿no? Como que esto surgió hace un par de años, como decía él. Bueno, no hay imprecisión mayor que esa, ¿no? Esto surge muchos años que surgió, muchos años. Y la forma de surgir fue radicalizando la protesta. Y acá en este panel, que yo no estoy acá para darte consejo de nada, pero por ahí un usuario de la línea B, que fue el lugar donde nace la representatividad, te va a poder decir, digamos, la forma en que surge Metrodelegado, que fue básicamente por un espacio vacío que deja la UTA y por una radicalización de la protesta. Me viene a la mente la tendinitis del SUBE, no sé si te acordás, ¿no? Sí, un escándalo. Solamente por poner un ejemplo. Ahora, esto viene hace muchos años y quizás lo que explica todo esto es la incapacidad que tenemos para resolver problemas y para tirárselos al que mejor nos quede políticamente. Esto tiene, te diría, un mojón enorme que es en un acto de cobardía política de Tomada. Carlos Tomada, principal responsable de que esto sea lo que soy. Último día, antes de agarrar el portarretrato de su hija del escritorio, firmó una resolución cuando los subtes ya eran de la ciudad, habían estado 10 años en manos de la nación, firmó una resolución y les dio en forma, digamos, desprolija, pasando por encima todo el procedimiento que hay para otorgar una personería gremial, le dio la personería a Metrodelegado, horas antes de irse. Uno de los actos de mayor cobardía que he visto en los años de cobertura, digamos, de materia laboral. Carlos Tomada tuvo en sus manos la posibilidad de resolverlo. ¿Por qué? Porque Tomada, acordate que con Devido fueron los únicos 2 ministros que estuvieron todo el gobierno de Cristina. Te digo una cosa, vos no gritás porque no te interrumpen. Perdón. ¿Te das cuenta? A ver, interrumpilo, no te gustó nada. No, pero después me dice, gritás, porque no te interrumpen. Pero ¿no te parece que por ahí hay que no interrumpan? Sí. Bueno, quizás alguien me quiera escuchar. ¿Qué parámetro raro? Pero a ver, adelante, te interrumpilo si querés. Es muy simple. Hay un sindicato que representa a 2.700. O sea, bueno, ya lo ¿por qué el escuchamos. gobierno no lo sienta? Vos decís cómo se responde. Es muy evidente. Puedes hablar más despacio así como nota. ¿Te das cuenta? Una pregunta, no se puede dialogar. ¿Querés que te explique más fácil? Es muy simple. El gobierno es socio de UTA. Te lo voy a explicar más fácil. El gobierno es socio de UTA y los metrodelegados saben que eso es así. Saben que eso es así. Con UTA sacaron una paritaria por debajo de la inflación. El gobierno... Un minuto, tráigame un psicólogo para mí, un psiquiatra. Acá atrás, vamos a poner acá atrás, un diván. Vamos, sí. No se sienten, todo el mundo se siente perseguido en este programa como que no lo dejan terminar de hablar. Acá en este programa no termina de hablar nadie, ni yo. Santiago. Vamos a decirle, para no entrar en la interna gremial, Apúrate, dale. UTA fue siempre socio de los gobiernos. Claro, Pasó con el kirchnerismo y pasa ahora. Exactamente. No quiero entrar en esa interna, Bien, la discusión de la Corte ya bien, está. Rosario. Lo que digo es que el tema es aún más profundo porque estamos en un momento de crisis con un plan de ajuste, de aplanamiento de los salarios y lo que le pasa a los trabajadores del subte le está pasando a todos. Exactamente. Por lo tanto, la conflictividad social se va a agravar y lo que dice Santiago es ¿cómo hacemos para no jorobarle la vida al de al lado? ¿Cómo negociar? Obviamente que nadie quiere. El gobierno es el que tiene la sí. responsabilidad, señores, de solucionar estas cosas, pero con el plan que tiene que llevar adelante, yo creo que esto se va a Pero agravar. Rosario, Coincido con perdón, Rosario. estamos cometiendo un infantilismo brutal acá adentro No, porque el infantilismo supongamos... ¿cuál? El No, gobierno vos nos ha no, vos mentido. no. Pero ¿sabes qué el pasa, gobierno nos ha Rosario? mentido. Nadie dice nada, pero el gobierno nos ha dicho un 15%. Seguro. Y es mentira. Bueno, perdón. Y no pasa nada y le echamos la Bueno, culpa al metrodelegado. estamos Que le cambiando. pedimos No, le el echamos la culpa de que ejemplo. cortan Que la cuando vida. fue y Perdón. levantó los molinetes, los Cambiamos suspendieron. el eje. No cambio el eje. El eje es cambiar y Vos echarle no, la culpa a la estamos gente que acá no le dentro, alcanza. estamos cambiando el eje. Suponemos que se puede nadie va a renegociar con la cláusula de revisión. Una vez que se descompensa Pablo Vilón. No, porque escucho cosas que me sacan de la todos están casilla. diciendo que Supongamos septiembre que se va a no, volver a dejemos de lado un ratito la personería, que no es nuestro problema. Supongamos que la personería está, el señor Segovia es el empleado del año. El señor Segovia y toda esa banda no tiene ningún
tipo de derecho a cortar un servicio ¿Por público. qué banda le decís? Pueden protestar, pueden Segovia, donde quieran, porque para mí es una patota extorsionadora. Pero Perdón, no tiene derecho a todo huelga. derecho a falta huelga, el pero no respeto. cortar el servicio. No lo confundas a la es gente. la huelga? No, Hoy en no un vas a momento- laburar en la huelga, querido. Es un servicio público. Pero Ustedes sí, porque justamente quieren es un quilombo. Vos que Santiago, estuviste el un domingo detalle. en Venezuela. Si no van a ¿por qué laburar cortás tampoco alguna andan los idea? subtes, así que lo ¿Cómo? mismo. Si no van a laburar tampoco andan los subtes. No, ¿cómo que no? Miren Si son que 2.700 sobre 5.000, ¿Por qué el gobierno no sienta a los representativos? por favor. Déjense ¿Por de qué el jorobar. gobierno no sienta a los representativos? Pagos. Hoy después de que pasó algo muy grave, quilombo. después del corte de vías, pasó algo todavía peor, que es cuando un grupo de trabajadores de un servicio público le dicen a la justicia, si usted no suelta a la gente que tiene presa, nosotros seguimos el paro. No hay definición más perfecta de extorsión. Tenemos cuando Eso llegó es Eve, porque si gravísimo. faltaba alguien, era Eve en todo esto. Ah, sí. ¿Tenemos cuando llegó Eve o no? La Sí, mandó Durán vamos a Barba. ver. ¿Eh? Durán Barba la mandó a Eve. Fue genial para el gobierno. Ahora, ¿se dieron cuenta que en cada cosa que discutimos está metida la chicana política, pensando prácticamente las elecciones, o muchos buscan proyección política hacia el año que viene? Estas son las fotos de este encuentro en prisión de Eve y Segovia. La verdad que una foto que habla por sí misma, ¿no? Sí, Rubén. Este tema es un tema, perdón que lo diga, pero este es un tema político Sí. y es un tema de interna sindical. Acá, Por fin discúlpenme, alguien lo dice pero así no directamente. estamos Claro, por hablando favor. de salarios. No estamos hablando de salario porque por los montos que vimos hace un rato no podemos estar hablando de un tema salarial. Estamos hablando de un tema. Como yo quiero volver a lo que decía Diego hace un rato. No fue solamente ese el favor que les hizo Tomada, que fue, como vos dijiste muy bien, bochornoso. Tomada también introdujo el debate doctrinario sobre que el servicio de los subtes no era público esencial. Exactamente. ¿Para qué? Para que el cristinismo, que lo volvía loco al gobierno de la ciudad en ese momento, no pudiera de esa manera habilitarle los paros a este señor. Claro, Es decir, el gobierno de Cristina decía que el servicio de los subtes Llegamos no era a un Cristina, servicio definitivamente público llegamos a esencial. Cristina, No, que fue era- ella. no, Lo lamento. no zafa de ninguna, Fue el ¿eh? ministro, fue Carlos, bueno, Carlos Tomada. Llegamos a todas, perdón, todas Carlos tienen- Tomada, ahora la el culpa es de ministro Cristina, lo Fernando doy de la este Rúa, Perdón. decía entonces... La ley antiterrorista, por ejemplo, que la pueden aplicar gracias a Cristina, le puede corresponder el de 5 a 20 años, le inventó Cristina la ley Atrás antiterrorista. hay un Es decir, que problema, entra perfectamente hay un problema adentro. sindical esto, ¿eh? también. ¿A usted no le parece extraño que si el 90% de los trabajadores de los subtes adhiere a metrodelegados y no se siente representado por UTA, nunca hayan, 90%. el 90% lo han dicho acá, el 90% No, por eso igual, del entonces paro, no eran 15 locos. no hayan podido, no se siente representado por UTA, nunca hayan tenido una forma de sentirse representado por un sindicato que estuviera habilitado. A ver, vamos a ver lo que acontecía en el día de la fecha y las repercusiones políticas, ¿eh? Así está la Argentina, así discutimos nuestros problemas. Estos somos, mira. Néstor Segovia preso. El apoyo del kirchnerismo y la izquierda. Venimos a expresar nuestra solidaridad. En este caso están pagando con cárcel, con la detención. No hay ningún sentido que tengan detenidos a los compañeros. Una decisión política del gobierno de la ciudad, utilizando a la policía para detener a quienes estaban protestando, reclamando paritarias. Entramos, tratamos de hablar, nos responden con represión, con gases. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos para que te peguen un palazo a la cabeza. No tienen cómo y te tiran tiros. La respuesta de ellos son los tiros. Eve junto a Néstor Segovia dentro de la comisaría 30, las madres le expresan todo su apoyo y exigen su inmediata libertad. Se llevó detenido a los compañeros en el momento que estábamos levantando el paro, porque lo que quería era que se pare toda la línea de subte. ¿Puede haber también paro en los trenes? Lo que decían los compañeros del subte. La personería jurídica que tenía el sindicato, que a último momento, cuando terminó el otro gobierno, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? Si efectivamente... La OIT ha intimado hace más de 10 años a la Argentina a que acá tiene que haber libertad y democracia sindical. ¿El juicio que trae para la gente que utiliza el subte? En los 90 hicieron lo mismo. Buscaban enfrentar trabajadores con trabajadores. Entre todas las caras está Vivarra ahí. Que acá se suben todo, ¿por qué Sí. no? Es Esto abogado es un colectivo y Sí, vamos sí, arriba. Sí, pero bueno. Sí. Bueno, pero Tengo es parte del problema del que no podemos salir nunca. ¿Qué es lo que discutimos? ¿Para qué lo discutimos? ¿Y cuál va a ser la salida? Mientras vos tengas un mecanismo de extorsivo para discutir aún cosas en las que podés tener razones, lo que pasa es que acá se malgasta una palabra que es muy delicada y se usa muy mal y con mucha mala intención, que es diálogo. Cuando dice que nos llamen a dialogar es quiero la mía entera y si no está el 100% de lo que pido, te rompo todo. Eso es diálogo. Cuando te dicen, mira, no, vamos a ver, rompamos todo. No es diálogo. Adrián. No, ahí yo escuchaba a Delía, decía
que él creía en la libertad y en la democracia sindical. Yo también creo en eso, pero también es cierto que la ley de Argentina, en función de lo cual ha sido la postura histórica del sindicalismo más fuerte en la Argentina, reconoce que hay un sindicato que tiene la capacidad de llevar adelante la negociación colectiva. Uno, el que tiene el reconocimiento de la personería. Claro. Hoy hay un conflicto con la personería, pero el reconocimiento lo tiene en función del criterio de la Corte, UTA. Es así. No es así. Punto. Entonces, ¿por qué tu gobierno lo recibió a los metrodelegados? Escuchame una cosa. Entonces, explícame eso. ¿Y por qué tu gobierno lo recibió? Querido, el de Cristina? Entonces, está bien. Bueno, pero esperá, entonces no pero seas tan esto no invalida, eso no invalida si a que tenés razón, metrodelegados. ¿por qué lo Pero déjame, yo te escuché, Leandro. Me cambiás el lugar, querés sentarte, querés gritar. Haces lo mismo, no dejas hablar a nadie. No es un problema de lugar, te das cuenta que es un problema de actitud. mi lugar, pero siempre soy con sentarme. A ver, Santiago. Claro. A ver, ¿alguien me deja un lugar? Sí, Tomás, sentate. A ver, déjame un lugar. Dale, siéntese ahí. Ahí está más Dame la palabra, Rosario, por favor. Me encanta. Rosario, por favor. Pare. Habla vos ahora un poquito. ¿Qué opinás vos? Siempre soñé con decir esto. ¿Por qué se van toda la puta que Ya está, liberate. Muchas veces es que me deberían estar ahí atrás diciendo, ¿por qué? No, yo soy el conductor del anfitrión, tengo que recibir a todos con el máximo de los respetos, pero todo el tiempo, a lo mejor puede ser una persona utópica, ¿no? Pero siempre pienso cómo a la política le falta roce, le falta un poco de entender, de ponerse en el lugar del otro, sea quien sea el que gobierna. Porque me parece que estas cuestiones, como en la vida también, sentándose tranquilo, tratando de hablar todos en una mesa, muchas cosas de estas, no todas, pero muchas de estas se podrían evitar. No con la gente que la quiere cagar, que son muchos también, pero con la gente que por ahí sueña con algún día, más allá de sus mezquindades, un país un poquito mejor, más igualitario, un poquito más feliz, ¿no? Santiago. Vivir un poquito más feliz. Estaríamos todos, me parece, un poquito mejor tratando de sentarnos y entendernos. Porque en este griterío y en esta sociedad prácticamente imposible de vivir, me parece que no vamos a encontrar salida nunca más. Claudio, por favor. No, básicamente comparto lo mismo. Me parece que tendríamos que lograr aprender algo de todos estos episodios. Hoy hay paro docente y hay cosas muy graves también que pasaron por debajo porque esto se comió todo el día. Digamos, hay despioles en aerolíneas, en LAN, también en la TAM, un montón de ebullición social que va a ir creciendo. Por eso tenemos que ser más prudentes. Claudio, ¿sabes qué siento siempre? Que los perjudicados somos los espectadores de todo esto. Claro. Porque obviamente que Segovia y su gente fue hoy a poner este ultimátum, a empantanar todo, embarrar el escenario, y al gobierno termina jugando a favor. Claro, totalmente. Porque si cuando aparecen ciertos personajes, el gobierno le termina jugando a favor. No, digo, entonces nadie, digamos, ¿quién gana de todo? Por eso lo reprimieron una hora antes de que se levante el paro. Por eso. Digamos, quedó claro que hay una cuestión de interna sindical fuerte, ¿no? Eso parece que está claro. Y parece que está claro también que los actores encargados de resolverlo no lo resuelven, ¿no? El gobierno nacional, la Secretaría de Trabajo de la ciudad, quien fuere. Pero lo cierto es que esto está irresuelto. Entonces, a ver, habiendo un conflicto que aparentemente, digamos, cualquiera que lo está mirando en su casa entiende que hay un conflicto, bueno, a resolverla. La situación es, ¿qué se hace en el durante, digamos? ¿Cómo se negocia? Si se negocia con tipos sentados en una locomotora para que nadie viaje, creo que fueron alrededor de 1 millón de personas, ¿no? Sí. Me parece que es el número de gente que viaja por día. O si se negocia en forma civilizada. Y ahí estamos empantanados. Y me parece, yo ahí soy un poco renuente a ver que hay una posibilidad cercana. ¿Por qué? Porque los metrodelegados no fueron grandes negociadores de una mesa de diálogo. Fueron más bien hombres de, digamos, de fuerza de choque, sí. Y sí, ¿viste? Fue así. Y así ganaron relevancia dentro del... le estoy viendo en el utilitario, llegó Eve, en el utilitario rojo, en la... Mira, ahí la vemos. A ver, tenemos un poquito de sonido. Lo fue a ver nada más y nada menos que a Segovia. A ver, ahí le están viendo a Eve, que fue un poco las postales del día, ¿no? Nuevamente Eve, como gesto político, lo va a ver a Segovia, sí. Pero digo, me parece que hay que sentarse. Y eso le preguntaba al jefe de gabinete. Digo, si tiene el 90, el 80, el 70% de representatividad de los empleados, digo, hay que por lo menos sentarse a dialogar, si no es el gobierno que actúe de mediación o de intermediario para poder solucionar esto y todos vamos a viajar en paz. En vez de ser rehenes, van a viajar en paz. ¿Por qué no digo, es más fácil eso. Perdón, años también no importa, estamos hablando de hoy, Débora. Lamentablemente estamos hablando de hoy. Tengamos un poquito de criterio histórico para analizar los problemas sociales que hoy tenemos. Está bien.
¿Sabes por qué no dialogan? Porque ya lo dijo Arenaza el otro día. Sienten que no existe. Lo dijo, no existen, lo dice él, no existen. Y eso es lo último. Lo último. ¿Sabes que esto es una cuestión política? Lo último es una cuestión política. Tienen razón. Y tiene que ver con la simpatía de cada uno. Porque yo recuerdo a Alfredo De Angeli, que cortó la ruta. Muy mal. No, en ese momento no se lo criticaba. No estaba en ese momento. No estoy diciendo por acá, no estamos, está bien. Gracias está bien. En ese momento era ídolo. Y de hecho, no estoy diciendo acá porque de hecho no estábamos. En ese momento era ídolo en Gualeguaychú. ¿Y saben qué soy? De Angeli es senador. Bueno, pero para mirá lo que es. Cuando estaba mal lo que hacía. En vez de castigarlo, se lo premia con una banca. Te doy un dato, mirá. Esta es la Argentina, ¿entendés? Te doy un dato. Porque Rosario planteó algo muy importante. El sindicalismo en el mundo va avanzando. Y la imagen sindical en algunos lugares crece y en otros está muy deteriorada. A tal punto que hoy la izquierda le ha sacado una enorme ventaja a la CGT. Hoy la CGT argentina es jejeje, la gente se muere de risa porque es un espanto. Sindicalismo argentino, que representa una parte, porque el 30 y pico están en negro y no tiene nadie que lo represente. Imagen, Giacobbe. El 81% considera que el sindicalismo argentino tiene una imagen negativa en la Argentina. El 14% una imagen regular. ¿Y sabes cuál es la imagen positiva? Que incluye a todos, ¿eh? 3%. Señores sindicalistas, piensen que algo tienen que modificar. Si, no respeta a nadie. 3%. Habrá excepciones, cachorro, habrá excepciones, por supuesto. Yo digo, el paro hoy no era un ultimátum, era una medida de fuerza que estaba prevista que terminara a las 12 del mediodía. Pregunto, si no hubiera la empresa enviado los telegramas de suspensión y si no hubiera la policía reprimido, el paro se levantaba a las 12. No sucedió esto. No es verdad. Perdón, no es sí, verdad. No es verdad. Todos los móviles de televisión, todos los móviles de América estaban cubriendo lo que pasaba bajo los andenes. La policía fue para evitar que se tiraran las vías y no lo consiguió. Se cometió un delito. Mañana vamos a hacer... Está faltando la verdad. Los trabajadores estatales y los trabajadores de puertos y de la industria naval, porque se está vaciando la industria naval y están comprando barcos en el exterior y no se producen en la Argentina, vamos a hacer un paro. Muy bien. ¿Qué nos van? Perfecto. No es ningún ultimátum a nadie, pero es una alerta a la sociedad porque una industria fundamental estratégica, el gobierno la está vaciando. Bueno, esperamos que no haya ninguna provocación del gobierno para no generar otra discusión. Hoy a la mañana, déjame que termine con esta idea, porque son cosas que pasan. Son cosas que pasan según tu punto de vista, no son hechos objetivos. No, son hechos objetivos. Hoy a la mañana no salió en ningún medio, pero hoy a la mañana en las puertas del INTI militarizaron, llenaron de policías y solamente no hubo ningún problema por la responsabilidad de los trabajadores. ¿Qué le contesta? Entonces, el gobierno provoca situaciones y esto es lo que hay que alertar y evitar. A mí me parece lo siguiente. Los trabajadores tienen todo el derecho del mundo de expresarse y de manifestarse, y eso está bien. La gente tiene el derecho de transportarse, poder ir a trabajar. Si hay un servicio público de emergencia como el que estaba, no puede ser interrumpido. No puede ser que esa gente vaya, se tire a las vías, se suba a una locomotora. Eso está mal, eso es ilícito. Entonces, lo que creo es que hay un camino para manifestarse que no es el camino que se expresó. Cuando se interrumpe un servicio público de emergencia, es un ilícito y eso no se puede permitir. A ver, ¿nos podemos poner de acuerdo en algo? ¿Nos podemos poner de acuerdo en algo como sociedad? El derecho de huelga, lo dijimos 150 veces todos acá, es un derecho constitucional amparado por la ley. Muy bien. Ahora, ¿nos podemos poner de acuerdo en que un Estado tiene el monopolio de la fuerza y que si se comete un delito, lo haga un sindicalista, lo haga mi abuela o lo haga yo, tiene que hacer cumplir la ley y meterlo preso? Por favor, déjeme terminar. Déjeme terminar. Entonces, si nosotros podemos entender que hoy no es preso político Segovia, hoy Segovia cometió un delito y la policía lo detuvo por eso. Entonces, si acá un legislador de la ciudad, un legislador nacional, dice que está utilizando la represión, la fuerza policial, deteniendo ilegalmente trabajadores cuando estaban cometiendo delitos y la fuerza hacía cumplir la ley, la verdad no vamos a salir nunca adelante. Y quiero decir algo más. Hay una trampa que hizo el kirchnerismo también, pues si no parece que venimos todos de un repollo, señores, pongámosle perspectiva histórica a esta discusión. El kirchnerismo también le tendió una trampa, digamos,
que es el gobierno de la ciudad, o lo que tiene que ver con el conflicto sindical con los subtes. ¿Por qué? Porque durante 7 años le pidieron la personería gremial. Durante 7 años Cristina le dijo que no por las mismas razones que Macri o Rodríguez Larreta, porque tenía con la UTA una relación de diálogo fluido, y los metrodelegados, como todos los trotskistas o la izquierda dentro de los sindicatos, son conflictivos. ¿Qué hizo? Le dio la personería, como dijo Diego, 10 días antes de irse. ¿Por qué? Amparándose en la ley de asociaciones sindicales, la 23.551, porque sabía que el conflicto estaba en puerta. Que María Julia se me va a descompensar ahora. Estás como desahuciada, ¿no? No. Tome agua. Tenés una carita triste porque... No quiero meterme a pisar a nadie. No, pero tenés como los ojos... ¿Estás resignada o no? No, lo que pasa es que noto que no hay una vocación real de ponernos de acuerdo cuando hablan los políticos. Bueno. Noto que cada uno está radicalizado en su postura y si empezamos a hacer un nuevo relato de lo que está sucediendo, lo que contaba recién Débora Plager, por ejemplo, que no sé, ahora se está riendo, no sé qué pasó. Dice alguna cosa. Se atragantó Liliana, sí. Lo que contaba recién Débora Plager... ¿Estás bien, Liliana? Yo sí. Es básico, ¿no? Porque... Un médico a la derecha. Por un momento los kirchneristas no quieren ir para atrás, por otro momento sí quieren ir para atrás. La personería jurídica se les negó a los metrodelegados, como decía recién Débora, durante 7 años. Se le otorgó 10 minutos antes de dejar el poder para dejarle una bomba de tiempo al gobierno de Mauricio Macri. Pero se le otorgó mal y eso es lo que la Corte estableció en el fallo. Por eso acá los compañeros dicen que no fue al tema de fondo, que la representación gremial que tienen los metrodelegados, sino que habló de las cuestiones que estaban mal presentadas, ¿sí? De los trámites mal hechos. Esos trámites mal hechos los hizo ni más ni menos que Tomada. Entonces, ahora, pararnos en este escenario en el que el gobierno es otro y decir que el gobierno de Macri quiere, o sea, y desconocer todo lo anterior, me parece al menos tomarle el pelo a la gente que nos está mirando. Rosario creo que le pegó en el diagnóstico. El problema de fondo es que el gobierno está proponiendo paritarias al 15% y la inflación se disparó. Entonces, hoy vamos a estar hablando del subte, mañana de los docentes, pasado mañana de Cresta Roja y así sucesivamente todo el tiempo. No, de todo no, porque a la mayoría de los trabajadores ganan entre 12 y 17 mil pesos. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando acá? No tienen Digamos que el gobierno trabaja desde la filosofía del cinismo, porque te habla del diálogo y en lugar de sentar al sindicato más representativo a la mesa de discusión, no lo hace. Y el tema de que como no tienen personería gremial, no lo pueden sentar, es mentira. Porque de hecho, nunca tuvieron personería gremial, siempre tuvieron una personería simple, para decirlo, que es un trámite previo, anterior a la personería gremial. Ya lo dijiste 20 veces. 7 veces ya. Estamos en lo mismo pero hacen como que lo que estoy diciendo no lo dije, o que no pasó. A ver, Eduardo, sí. La negociación colectiva. Puede decir, usted que es experto en comunicación. Lo hacían los dos. Habla, señor, por favor, no puedo creer esto que vive usted. Es la primera vez que viene, ¿no? Sí. No, es muy divertido, pero la verdad que... Venga todos los días, a ver. No, estoy tratando de poner en blanco... ¿Quién le saca foto? ¿Quién es esa? ¿Quién es? ¿Quién es la chica esa? ¿Vino con usted? Sí, son de la Universidad del Salvador. Ah, mirá vos, qué bien. Fans. Un día le hice eso a un político y tenía la amante atrás. No. El político empezó a decir el nombre, le digo el cargo. Escuchá, empezó a hablar y decía una rubia muy bonita que había atrás. Y yo vi que el tipo, entonces se llevó parte de la conversación porque me di cuenta que había metido la pata, pero bueno, si acá viene la señorita de 2 pasos adelante, sí, pensé que era su hija, yo parecía la hija. O la nieta, sí. Disculpe. ¿Tan viejo soy nomás? No por usted. No por usted. Por el señor que está un diputado, que había un diputado muy mayor que había señorita de unos 40, pero él tendría 70 y largo, sí. No, a ver, esto cosecha bronca, de los dos lados. La gente tiene bronca y mañana seguramente irá a los metrodelegados y les dirá, chicos, ¿por qué ayer me hicieron sufrir? Y el gobierno también va a tener broncas con esto. Lo que pasa que las broncas, yo te puedo decir a vos algo y dañarte, y otras veces con la bronca yo te puedo perdonar. En este momento, hoy la imagen del gobierno ha bajado notablemente, todo el mundo lo ve en las encuestas, pero en definitiva la gente no le está dando la espalda. Está enojado porque le dijo, nosotros te vamos a cambiar la vida y nosotros te vamos a ayudar a mejorar la vida. Y la gente dice, yo lo voté para esto.
para que me mejore la vida. ¿Y sin embargo, ¿usted ven algún tapado para el rumbo a las elecciones? Alguien que me diga algún Sería nombre. bueno no hablar de un candidato del que se habla mucho, Santiago. ¿De quién? ¿De quién se está hablando mucho? A ver, me el encanta. kirchnerismo está, y el peronismo, perdón, está hablando mucho de Felipe Solá. ¿No vos? Están hablando Yo pensé mucho que me iba a de decir Felipe Solá. una EVE de Bonafini. Un gobernador. Sí, una EVE, sí. Pero no es nada también, realmente no es nada. EVE de Lía Fórmula, sí, algo así. Necesitamos algo Convocando. power. Algo trash. Hugo, ¿usted candidato a presidente? Sí. ¿O no? Sí. Claro que sí, no hay que achicarse. no? Sí, Se yo animó, también, muy vamos. bien. ¿Eh? Se animó. Fórmula con Cacao. No, con Santoro. Con Vos Santoro. presidente. Vicepresidente. Ahora Así me muero de aburrimiento y ya me voy a seguimos. Leandro, ¿estuviste en Venezuela? Quiero que me cuentes eso. Sí. ¿Estuviste, por favor? Porque ayer hablamos mucho de Venezuela. Y bueno, alguien que estuvo ahí que nos va a contar, no lo podemos creer nosotros desde acá, pero bueno, él estuvo in situ, así que vamos a ver qué nos dice de acuerdo a lo que ha acontecido en Venezuela. Si vieron la barbaridad de que hable esta gente en los cortes, chicos. No, hablamos cosas serias. Pará. Mi Instagram, que es @santiago. Mucha gente me preguntaba lo que es la posverdad, ¿no? Que es una mentira instalada. Si vos levantás quiniela clandestina, me dice. No. ¿Qué escuchamos? ¿Qué dijiste? Si levanta quiniela clandestina. Tiene pinta. Yo escuché el rumor, ¿eh? Tiene pinta. No. Si vos me pasás los números que Bueno, Sí, bueno, vamos a cosas serias. Último momento, Pablo, sí. El señor Segovia, en estos momentos ya compensado del problema de salud que tuvo, está declarando en la Fiscalía de Palermo. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el servicio mañana? No hay. ¿Mañana No hay. paro nuevamente o no? Cualquiera en sea teoría, la... en teoría, si se va a su casa, Claro. no debe haber paro porque eso es lo que dijeron Claro, hoy. en caso que todos queden en libertad, ahora con algo que está demorado porque Segovia estuvo internado, si todos quedan libres, estarán en condiciones de trabajar. Pero la empresa pretende brindar un servicio de emergencia donde la policía garantice que nadie se tire a las vías y haya un servicio en todas las líneas con personal jerárquico como se iba a hacer en el día de hoy. Así que estar atentos porque depende si es con personal jerárquico, que puede ser parcial, menos cantidad de formaciones, o absoluto el servicio si todos los metrodelegados quedan en libertad. Claro. Bueno, tenemos las fotos de Santoro en Venezuela. Leandro, estuviste ahí. Sí. Ayer tuvimos un programa prácticamente especial acerca de eso porque Venezuela nos pone unos espejos Sí, yo no conocía. constantemente a todos los latinoamericanos, ¿no? No solamente los argentinos. Fue en su momento una nación gobernada por Chávez muy importante para la región, con un modelo muy importante para la región y bueno, podemos tener críticas o no. ¿Cuál fue tu experiencia en Venezuela el fin de semana pasado? Yo no fui a las elecciones, se ¿Cuándo hizo fuiste? un simulacro hace 10 días. 10 días atrás. Sí, tuve 3 días, no conocía Pero fuiste Caracas. invitado con varios Con el comunicadores, gobierno, claro. sí. Ellos hicieron un simulacro electoral porque aplican el voto electrónico similar al que se aplicó acá en la Ciudad de Buenos Aires, boleta única electrónica. A ver, primero, ¿es incomparable Argentina a Venezuela? Había gente de todas partes del mundo que fue citado para lo mismo. Sí. Es incomparable Argentina y Venezuela, es otra estructura social, otra matriz productiva, otro país, o sea, otra cultura. El ejército cumple una función que acá no cumple. Es incomparable, primer punto. Segundo punto, lo primero que ves es que la gente le está pasando mal en Venezuela. Hay situaciones de muchas restricciones, mucha inflación, muchas restricciones. Ahora, la paradoja es que la mayoría de los que la pasan mal están con Maduro y la minoría que la pasa bien son opositores. Primera conclusión que saqué. Segunda conclusión, el chavismo debe tener el 40% del electorado solidificado. Es una primer minoría intensa, no llega a ser la mitad del país. Pero el otro 60% se divide de distintas maneras. Tenés un sector que no le importa, un sector que lo extraña a Chávez pero no le gusta a Maduro, y mucha dificultad en la oposición para encontrar un liderazgo. Mucha dificultad. Por eso es que la oposición, un sector de la oposición llamó a no votar. Recordémosle a la gente que en Venezuela el voto no es obligatorio. Por eso tuvo un nivel de participación relativamente ¿Y vos no bajo. crees que Maduro es un dictador? Yo te digo lo que vi. A ver, ejemplo, ¿no? Le digo, pregunté, bueno, ¿cómo viene el tema con los medios de comunicación? Que es un tema... Bueno, me dice, tomate el trabajo de mirar televisión en el hotel. Vos prendés la televisión venezolana y lo critican todo el tiempo a Maduro. Todo el tiempo. Lo critican más a Maduro en Venezuela de lo que se lo critica a Macri en la Argentina. El sistema electoral a mí no me gustó. Te soy franco. ¿Por qué? Porque no estoy a favor del voto electrónico. No es voto electrónico, es boleta única electrónica. Es muy parecida a la que aplica el gobierno de la ciudad acá. Ahora, yo lo que vi es que hay un 40% de la sociedad que de verdad está comprometida con la revolución, que está agradecida a lo... Bueno, es lo como ellos... A ver, es la caracterización que ellos hacen. Está comprometida con lo que le pasó, muy agradecida con el salto social que se dio con Chávez. Comprende que hay un bloqueo económico muy fuerte. Ellos, por ejemplo, te dicen, nosotros no queremos créditos del Fondo Monetario, queremos que nos liberen los 15.000 millones de dólares que tenemos bloqueados por los Estados Unidos.
Venezuela está siendo asediada por los Estados Unidos y esto es lo que genera también muchas corrientes de simpatía en la izquierda mundial, que por ahí no coinciden en todo lo que pasa en Venezuela, pero que comprenden que Estados Unidos tiene las garras ahí porque el petróleo tarda 4 días en llegar a Estados Unidos y el petróleo... Sí. A ver, Diego. Bueno. Sí, no tengo más tiempo, sí, se termina el programa y quería hablar. No, digamos, a mí me parece, digamos, difícil el papel de quien defiende Venezuela en este momento. Yo soy profesor de grado y de posgrado y vivo recibiendo alumnos que vienen de Venezuela y la verdad que a veces hay que esquivar la palabra Venezuela en clase porque vienen con una carga emocional muy fuerte de lo que les pasa, de lo que les dejaron allá, de las dudas que plantean, que les plantean la familia que quedó allá. O sea, es muy difícil el papel. Yo digamos, no lo podría hacer el papel de defender Venezuela. Salí más fortalecido que nunca. Para un minuto que está justo Segovia. Y aparte no tengo miedo de estar preso. Si el gobierno pensó que con esto nosotros nos iban a amedrentar o que íbamos a retroceder, porque el pedido es por paritaria. Nosotros queremos discutir paritaria y somos el único sindicato, la GTCIP, del subte. Entonces, sigo reivindicando nuestro pedido. Queremos nosotros discutir paritaria libre sin techo salarial. Después todo lo que pasó es una circunstancia, porque como está acostumbrado este gobierno a crear circos, entonces para confundir a la gente. Entonces, lo que pasó hoy, no pasó nada. Le decimos al señor Larreta que nosotros vamos a continuar haciendo medidas y queremos sentarnos a discutir paritaria. Acá nuestro secretario general después va a anunciar las medidas que vamos a hacer a partir de mañana. ¿Cómo quedó tu situación judicial? Listo, entonces ahí está la palabra de Segovia, que están todos libres, pero esto continúa. Exacto. ¿Sí? La fiscal Dupuy acaba de liberar a los 8, incluido Segovia, que fue el último, porque fue trasladado desde el Argerich, pero todos con causas ahora, que seguirán, por supuesto, en libertad. Leandro, gracias. Vamos a continuar con este tema, por favor. Gracias, Diego. Disculpen. Gracias, Rosario, por haberte quedado un ratito más. Gracias a vos por habernos acompañado. Gracias por pasarla bien, por debatir con nosotros, por poner tu Twitter, tu hashtag y por estar cada noche. La verdad que programas muy polémicos, muy apasionados, los que hacemos día a día, noche a noche, aquí en esta pantalla. Intratales por América. Gracias, Guria, por la ropa. Hasta mañana. Pasen el lindo. Chau.